Buen día, queridos amigos. Estoy muy feliz que de vuelta estamos juntos y vamos a seguir meditando un poco acerca de la última semana de Jesús. Vamos a pensar acerca del día martes y día miércoles, ¿sí? En realidad pasaron tantas cosas, hay tantas enseñanzas del Señor Jesucristo que por supuesto nosotros no lo vamos a poder abarcar en este espacio. Jesús contó muchas parábolas, había muchísimas enseñanzas, había enseñanza muy fuerte, muy importante acerca del matrimonio. Jesús habla a los fariseos acerca del matrimonio. Hay enseñanzas acerca de mandamientos más importantes. Hay enseñanza a los fariseos o exhortación que Jesús dirige a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. Hay enseñanza de señales de los últimos tiempos. Hay parábola de las 10 vírgenes. Hay un montón de enseñanzas. Pero obviamente no vamos a poder escoger abarcar todo, por eso tenemos que escoger, no sé, una o dos cosas, enfocarnos en estas dos cosas. Y yo les propongo vamos a leer dos parábolas. Voy a tratar de hacerlo rápido, me gusta leer despacio, pero esta vez vamos a hacerlo rápido para no perder mucho tiempo. Sin embargo, me gustaría leerlo. Para el caso que no tenés en este momento una Biblia contigo, así vamos a saber de qué estamos hablando. Es la parábola de los labradores malvados y parábola del banquete de bodas. Es el fin del capítulo 21 del Evangelio de San Mateo y principio desde el comienzo del capítulo 22. Así que así dice la palabra, parábola de los labradores malvados. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos y los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con estos labradores? Y ahí Jesús termina esta primera parábola. Y después les dirige otra parábola del banquete de bodas, que comienza en el capítulo 22, versículo 1. Jesús volvió a hablarles en las parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamarán a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo, vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos del rey, los mataron, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad.
Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecen venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de boda. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que ahí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son invitados, pero pocos son escogidos. Hasta aquí la lectura de la palabra. ¿Saben qué? Son dos historias impresionantes. Una habla de un viñedo, de un empresario que tenía un viñedo que lo prestó, y de repente cuando quería cobrar su dinero, sus alquileres, a sus siervos que él envió a cobrar, los maltrataron y los mataron. Envió a otros, les pasó lo mismo. Y una historia muy semejante con el rey que quería celebrar la boda de su hijo y manda a los siervos a avisar a los invitados que la boda está lista, y de repente los rechazaron. Él manda a otros siervos para hacer otra vez, para invitarlos de vuelta, y los maltratan y los matan a otros. Algunos los maltratan, otros los matan. Una cosa impresionante. Cuando uno presta atención, llama poderosamente la atención la tolerancia. O sea, yo creo que la palabra principal de ambas parábolas, sin meterse en detalles, ¿no? Porque hay muchísima enseñanza, pero yo me quería enfocar en una sola palabra que se llama tolerancia. Tolerancia del dueño del viñedo, tolerancia del rey. El dueño del viñedo, el agricultor terrateniense que manda a sus siervos y de repente los tratan mal, los insultan, los golpean, los despiden sin dinero, y seguramente tendría que ir a los tribunales, tienen que llamar a la policía y echar a los ocupas, o de alguna manera tratarles mal. Sin embargo, vemos que él vuelve a enviar otros siervos y vuelve a enviar otros siervos, y cuando los maltratan, los matan, vuelve a enviar a su hijo, diciendo seguramente van a tener vergüenza y no van a maltratar a mi hijo, porque es mi hijo. Y sin embargo, a su hijo lo matan también, porque querían quedarse con la herencia. Y con el rey pasa algo muy parecido. Él manda a unos siervos, está rechazado, manda a los demás, y uno dice después de un rechazo primero, ¿para qué mandas de vuelta? Sin embargo, el rey muestra la misma tolerancia. La tolerancia es algo que sorprende, lo que impacta en estas parábolas, porque después de la primera vez seguramente ya tendría que dejar de favorecer a esta gente. No lo merece, no lo merece. Sin embargo, en ambas parábolas lo que se destaca es la tolerancia del dueño del viñedo o del rey, ¿sí? Y fíjense, no les está llamando a descargar un camión o hacer trabajos penosos, les llama a una boda y sin embargo lo rechazan. Es lo que sucede con Dios y con el pueblo que llena esta tierra. Dios te llama todos los días. Es muy probable que vos ya respondiste este llamado, y otros por ahí que no. Es muy probable que muchas veces escuchaste el mensaje de Dios, escuchaste acerca de Dios, escuchaste acerca de Jesús. Se viene la Pascua, y cada año cuando se vienen las fiestas pascuales, que
¿Qué significa para ti esta fiesta? Una oportunidad de ir a la costa, una oportunidad de tomar fin de semana largo e irse de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa para vos? Significan las fiestas pascuales. ¿Qué son para vos? Una oportunidad de descansar, tomar días de descanso, de comer rico, de hacer un lindo asado. ¿Qué son para vos las fiestas pascuales? Escuchás de Jesús, por ahí observas los canales de cine proyectan películas de Jesús, en la calle puedes ver Vía Crucis y de repente dices, bueno, es algo de la religión y muchas veces ni siquiera relacionamos la fiesta con los sucesos que ocurrieron, pero de repente estos sucesos también demuestran la tolerancia. Es muy gracioso. En una oportunidad hablé con mis amigos, hermanos en la fe, y les comenté que tengo familia que no conoce al Señor. Tengo mi papá que rechaza la fe y es una lástima. Para mí es una pena muy grande. Yo digo, ¿por qué no oremos por él? Tengo mucho dolor por mi papá. Y empezamos a orar. Y fue muy gracioso, entre comillas gracioso, porque mi papá me empezó a llamar y me dijo, hijo, no vas a creerme. Está sucediendo algo de loco. Todos los días algún creyente me está tocando puertas, evangelistas, testigos de Jehová, sea quien sea, todos los días me vienen a molestar, todos los días me tocan puerta, todos los días me hablan de Dios y no sabes cómo los maltrato, cómo los mando a pasear, y etcétera, etcétera, ¿no? Y él se burlaba y él decía estas cosas. Ahora, gracias a Dios, tiene un poco su punto de vista cambió un poco, ¿no? Pero en aquel entonces era muy burlón de estas cosas, se burlaba mucho y yo digo, no puedo creer. A los 15.000 kilómetros, con una distancia de 15.000 kilómetros, estamos orando para que alguien le predique, para que alguien le hable de Dios. El Señor manda a sus siervos, Señor manda a sus emisarios, le presentan el mensaje, le están hablando de Dios y él rechaza, y todos los días rechaza. ¿Y por qué Dios tiene tanta tolerancia? ¿Saben qué? La tolerancia de Dios, de la misma manera como Jesús lo presentó en estas parábolas, tanto de este dueño del viñedo como del rey, tiene un porqué, tiene una causa, ¿sí? Y tiene un fin. Tiene una causa que es el amor. Oseas, un profeta, había dicho, ¿cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Israel? ¿Podré destruirte como destruí la ciudad de Admá? ¿O hacer contigo lo mismo que hice con Sedón? Mi corazón está conmovido, está lleno de compasión por ti. No actuaré según el ardor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no hombre. Yo soy el santo que estoy en medio de ti y no he venido a destruirte. Él dice, yo, el santo, soy el santo que estoy en medio de ti. Dios quiere que te sepas que Él está en medio de ti. Y sabes, el amor de Dios que experimentó Noé cuando vio el arco iris después del diluvio, el amor de Dios que experimentó Abraham y Sara después de vivir 100 años, después tocar la pancita de Sara, Abraham, y sentir el mover de su hijo ahí en el vientre, a una mujer que tenía 90 años o más, José en la cárcel de Egipto,
que fue hallado por la gracia de Dios y fue elevado a una posición social y económica más privilegiada del país. Moisés, cuando enfrentó a Faraón, se sintió la gracia y el amor de Dios cuando el mismo Dios vino a batallar por su pueblo, cuando tiró por abajo el imperio más grande, más poderoso de aquel mundo, imperio egipcio, lo destruyó. Vino la noche para destruyó a sus primogénitos, destruyó su economía, destruyó su ejército, porque se negaban a liberar y dejar libre a los hijos de Dios. De esta manera, este es el fervor, este es el amor de Dios, esta es la pasión de Dios por su pueblo. Y Dios quiere que sepas que Dios de Moisés, que Dios de Abraham, que Dios de Jacobo, que Dios que sacó al pueblo y movió el cielo y la tierra para sacar a su pueblo de Egipto, este mismo Dios opera y obra a favor tuyo. Este mismo Dios está en medio tuyo. Este mismo Dios se mueve a favor tuyo. Dios quiere que sepas que este Dios, este mismo Dios de la historia, Dios de Abraham, Dios de Moisés, Dios de Jacobo, Dios de Josué, Él está con vos. Él dice, yo estoy en medio de ti y no he venido a destruirte. Yo soy el santo de Israel. Yo soy el santo. Yo soy Dios y no soy hombre. Mi corazón, dice, está lleno, está conmovido, está lleno de compasión por ti. Entender que esta pasión, esta tolerancia tiene una causa y esta causa se llama amor. Dios te ama profundamente. Él dice, estoy conmovido por vos, te amo profundamente. Y por este amor está dispuesto a hacer muchas cosas. Por este amor tiene tanta tolerancia. Una vez un amigo, estábamos hablando y surgió esta pregunta, ¿por qué la gente quiere tener hijos? Si hablando en forma objetiva, los hijos importan un gasto, importan problemas. Todos los días hay que darles de comer, hay que atender sus necesidades. Uno se convierte en el siervo de sus hijos, ¿sí? El dueño de casa se vuelve un hijo y todo lo demás se pone a su servicio. Obviamente hasta una cierta edad, cuando tienen que atender sus responsabilidades y todo lo demás. Pero el hijo no tiene que, uno dice, ¿para qué necesitas un hijo? ¿Qué sé yo? Para amarlo. Para poder tener a alguien en quien volcar todo su amor. Y si tu hijo se porta mal, bueno, uno no ama al hijo porque se porta bien o se porta mal. Uno ama al hijo porque es el hijo. Y bueno, y si se porta bien, va a tener sus beneficios. Y si se porta mal, seguramente va a tener su disciplina. No porque no lo amo, o una persona no ama a su hijo, sino porque quiere que en la vida le vaya bien, para que aprenda buenos hábitos, para que no haga malas cosas que pueden destruir su vida o su salud. ¿Sí? La disciplina proviene también, es una expresión de amor. Y lo mismo está pasando con Dios. Nos ama, te ama a vos porque sos el hijo, porque vos sos su hijo. No necesitas hacer nada para que te ama más. No podés hacer nada para que te ama más y tampoco podés hacer algo para que te ama menos. Tu comportamiento ni tu vida no depende, no influye en su amor. Dios ama a su hijo. Único problema es que el hijo es un hijo, pero el hijo obediente que está en casa es un hijo. El hijo pródigo que se va de la casa y vive en la calle y donde lo roban, lo golpean, lo violan, también es un hijo. Y hijo que cae muerto
de un balazo también es un hijo. Está en un ataúd y está muerto, pero también es un hijo. Uno siempre es hijo y siempre es amado, pero su condición puede ser diferente. ¿Sí? Su condición, ya la condición de su vida, sí depende muchísimo de qué tal obediente es a su papá. Y finalmente nosotros decimos que si la causa de esta tolerancia de la que leímos en estas parábolas es el amor, la finalidad o el propósito de esta tolerancia es nuestro arrepentimiento. Dios es paciente con nuestros pecados. No es que los pasa por alto, el pecado te destruye, el pecado siempre trae consecuencias a tu vida, pero Dios es paciente con tu pecado. Y muchas veces Pablo dice, no se dan cuenta que su paciencia nos dirige, es la causa de nuestro arrepentimiento. Él nos dirige a través de su paciencia para que alcancemos la salvación. ¿Sí? Ignoramos que su benignidad nos dirige al arrepentimiento. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, leímos en una representación muy gráfica, Jesús dice, he aquí estoy en la puerta. Estoy en la puerta y si alguien oye mi voz y abre puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es muy interesante que nosotros podemos definir muchas cosas en nuestra vida. Podemos elegir dónde estudiar, qué comer, pero también hay muchas cosas que no podemos elegir. No podemos elegir padres, no podemos elegir si vamos a tener un hijo o una hija. Hay muchas cosas, no podemos elegir cuándo morir, cuándo nacer. Hay muchas cosas que no podemos elegir, pero es muy interesante que sí, Señor nos permite elegir dónde vamos a pasar eternidad. Si el Señor te ama de una manera apasionada, el Señor te manda señal tras señal, el Señor te manda un mensajero tras mensajero, el Señor te manda un siervo tras otro siervo. Por ahí lo estás rechazando, por ahí lo estás golpeando, lo estás insultando, estás maltratando a aquellos que el Señor manda para que te comparten este mensaje de amor y de salvación. Personas que te dicen, te hablan de tu condición de pecado, que te lleva a eternidad en el infierno, que no es para nada agradable, y que te dicen que sin embargo puedes tener un futuro y un presente diferente, que Dios mismo, siendo tu Padre, quiere que te arrepientes, que te vuelves a Él, vuelves al camino, vuelves a sus brazos, para que Él pueda cuidarte, bendecirte, guiarte por esta vida. Y transmitir y derramar toda su amor en tu vida, corregir las cosas que hiciste mal, devolver las cosas que perdiste en el camino, que le permitas amarte. Y muchas veces no queremos escuchar y maltratamos a estas personas y lo rechazamos. Único pecado que no tiene perdón es blasfemia contra el Espíritu Santo, y no porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque cuando rechazamos a aquel que nos habla de la salvación, ya no tenemos más salvación. Jesús estaba hablando hasta un tiempo determinado al Pilato, pero llegó un momento cuando Jesús cayó. Y Jesús cayó, y Pilato le estaba haciendo preguntas, y Jesús no le respondía, guardaba silencio. Y Pilato lo amenazaba, se irritaba, se ponía mal. ¿Por qué te callas? ¿No sabes que yo tengo poder de dejarte con vida o matarte? Y Jesús guardaba silencio. Ya no había forma de que abra la boca. ¿Sabes? El Señor te está hablando todos los días. Te manda sus mensajeros, te envía señales.
Este mensaje es para que te arrepientes y vengas a Él, pero sabes, va a llegar un día cuando el Señor va a guardar silencio. El Señor va a guardar silencio y no va a hablar más. Y no hay fuerza que lo puede obligar a que te vuelva a hablar. Y si el Señor calla, ahí sí, ya estamos muy complicados, ya estamos en problemas. Por eso su palabra nos dice que hoy no desprecias el día, que hoy es el día de salvación. Si escuchaste este mensaje y todavía no entregaste tu vida en los brazos de Jesús, en estas Pascuas, pensá en aquel que fue a la cruz y murió por ti. Porque era lo máximo, era la éxtasis de amor de Dios, era lo máximo que Jesús pudo hacer por vos. Se envolvió en la carne, mismo Dios vino a la tierra para tomar tus pecados y morir por tus pecados y por tu culpa, morir en la cruz. Y lo hizo, vino, tomó tus pecados y murió por tus pecados para que vos, viniendo a Él, podés decir, Señor, mucho tiempo elegí vivir lejos de ti, pero ahora estoy tomando una decisión de volverte a ti. Señor, te pido que perdones mis pecados por la causa de Jesús, porque Jesús murió por mis pecados. Él ya pagó el precio de mis pecados, por eso te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Perdones mis pecados y me aceptas como tu Hijo. Señor, te acepto como mi Salvador único y suficiente. Te acepto como mi Dios y te entrego mi vida en total obediencia, porque tú eres Dios Todopoderoso. Tú eres Creador y también es mi Padre. Padre amoroso, quiero que este Dios sea mi Padre. Entrego mi vida a ti y en total obediencia. Y te pido que en este momento me llenes mi vida con tu Espíritu Santo, que me bautices con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo llene todo mi ser a rebosar, que tomes todo control sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Repetí, decirle todo esto de todo su corazón a Dios, y esta Pascua será diferente para vos. Este Pascua será diferente para vos. En el nombre de Jesús te estoy bendiciendo, bendigo tu familia, bendigo tu vida, que el Señor te abrace para que sientes su presencia, que el Señor te bendiga de una manera impresionante. Quiero que sientes su abrazo, que sientes su bendición en tu vida, la veas, el poder de su mover en tu vida. En el nombre de Jesús, que tu vida sea bendecida muy, muy ricamente por el Dios Todopoderoso. Amén.